Bueno, la historia de Naamán es una historia realmente notable, de contrastes increíbles. Acá tenemos la historia de un hombre realmente que vale la pena tener en cuenta, destacado por muchas razones excelentes. Ustedes y yo nos acercamos a esta historia y nos encontramos con la historia de un hombre brillante. Un chico que posiblemente se crió en el campo, aprendió a batallar con las fieras, un día fue llamado a las filas del ejército y mediante actos de valor enfrentó centenares de enemigos, ganó todas las batallas y de a poco fue escalando los peldaños en la jerarquía militar. La gente tuvo que reconocer que en Naamán había un espíritu que era imposible de intimidar. Llegó a ser un general brillante, un estratega que cuando decía hagamos esto, los resultados aparecían. Y llegó a tener un lugar de privilegio, ya ven, en la corte del rey de Siria, y indudablemente, por lo que leemos al final del relato, el rey se apoya en él en todos los consejos que necesita. Es un hombre exitoso. Estoy seguro que muchos lo mirarían con admiración y otros le tendrían una gran envidia por los logros que podía mostrar. Y sin embargo, ustedes se dan cuenta en el relato que en 2 palabras nos cuenta una tragedia en la vida de este hombre brillante. Victorioso en 1000 batallas, de frente ganó miles de combates y de repente una tragedia se le mete por el patio trasero. Me imagino el día que su esposa le dijo, querido, estoy viendo algunas manchas que están apareciendo en tu piel y me tienen un poquito preocupada. Creo que es hora que te hagas un análisis. Y qué día devastador tiene que haber sido para toda la familia cuando el reporte del laboratorio dijo, sorry, lepra. Me imagino que para la generación de aquellos días que le tiren semejante bomba, era como que en el día de hoy nos digan tumor maligno. De golpe este hombre, victorioso en 1000 batallas, se encuentra con que le pasan sentencia de muerte y de la manera más absurda. Qué paradoja, qué contradicción. Por un lado victorioso, por el otro lado se encuentra con que la vida se le va a escapar y ustedes y yo tenemos que comprender que la lepra en aquellos años era absolutamente incurable, como muchos tipos de hoy, actualmente de lepra, no son tratables todavía. Gracias que vivimos en la era cuando los antibióticos han tratado algo de este problema. Pero cuando el médico le dijo a Naamán, Naamán, tienes lepra, era sentencia de muerte. Más rápido, más lento, pero inevitable, inescapable. Y lo que encuentro en este hombre es que este hombre tenía ganas de vivir, que no estaba dispuesto a conceder la derrota, que aunque el enemigo que venía detrás de la enfermedad era un enemigo poderosísimo, no estaba dispuesto a bajar la guardia y abandonar el combate. Y cuesta creer cómo Dios en su soberana voluntad puede utilizar los instrumentos menos esperados para que sea el primer peldaño en la escalera lo que va a ser un milagro portentoso. Y la historia nos cuenta de una niña, una adolescente, nos dice el lenguaje original, que al igual que los de ISIS en el día de hoy que van y conquistan un pueblo y arrasan toda la población y los llevan para ser esclavos, en aquellos años era la misma práctica, parece que no hemos evolucionado mucho. Y en ese caso una niña adolescente fue tomada de su casa en la nación de Israel, arrastrada por el general de Naamán a Siria, y justo por esas casualidades de la vida le toca ir a servir a la casa del general. Allí está haciendo su tarea y cuando me imagino que aquella mujer devastada por la noticia que su esposo ahora va a morir, le cuenta a esta niña ver las lágrimas y le dice, no, usted no se tendría que preocupar, si su esposo le clamara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Bueno, esto sí que es grande, porque si la lepra mete miedo, la noticia de esta niña es un disparate. ¿A quién se le ocurre que puede haber alguien que va a sanar de la lepra? Cuando todos sabemos que lepra, muerte. Pero aquella niña, no sabemos su nombre, no estaba en los círculos sociales,
no tenía un PhD en biología, historia o matemáticas, pero tenía lo más importante que puede poseer un ser humano. ¿Qué es? El conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento del Dios de Israel. Y entonces con toda autoridad le dice, si su esposo, si mi señor va al profeta, se sana. ¡Wow! Que tenía convicción aquella niña de lo que es el poder de Dios. Y entonces Naamán es un hombre humilde que a pesar de ser victorioso y valeroso reconoce su necesidad y está dispuesto a emprender el camino que lo va a llevar finalmente a la sanidad completa. Es notable, ¿no? Tanta gente en el día de hoy está pasando lo mismo que tiene Naamán y se van a la tumba por arrogantes, por no pedir ayuda. Naamán, cuando estaba en el fondo del bottom, del agujero en el que había caído, se dio cuenta que necesitaba ayuda y bendito sea que estuvo dispuesto a recibirla. Y entonces leemos cómo siguió los caminos de la diplomacia, fue al rey, papá, y inteligente este hombre, ¿no? Sabía que tenía un problema gravísimo y dijo, pues, si me sano, lo voy a recompensar al profeta. Y ustedes se dieron cuenta de la cantidad de dinero que acumuló, que llevó en el viaje. Nos dice que fue con un carro y caballos, lógicamente, iba con una guardia personal. Nos dice que llevó, ¿cuántos talentos de plata? Cada talento de plata eran 45 kilogramos del día de hoy, ¿se imagina? Así que ahí tienen que haber ido los burros cargados con las bolsas de plata, con las monedas de oro, con las mudas de vestido y hay parte, aquel hombre. Y uno dice, bien hecho, Naamán, bien hecho. Pero aquí encontramos uno de los problemas típicos cuando una persona va a recibir un milagro, que siempre hay barreras. Y en este caso son los prejuicios, las nociones preconcebidas que traemos los humanos cuando nos acercamos a las cosas de Dios. Naamán llega a la casa del profeta y él viene con un cuadro mental de lo que debe suceder. Y honestamente no estaba tan errado, porque hasta el día de hoy, la mayoría de los casos, cuando Dios sana a alguien o salva a alguien, muchas veces ustedes y yo que tenemos a Dios y tenemos el privilegio de poseer su espíritu dentro nuestro, recordemos siempre que somos instrumentos, el poder no está en nosotros. El poder de Dios fluye a través de aquellos que tenemos fe en Él. Y no es de sorprenderse que un día alguien nos dice, pastor, ore por mí, ponemos las manos y ¡boom! La electricidad corre y la persona se restaura. ¿Dios puede hacer eso en el día de hoy? Ustedes son testigos, cada uno de los que están aquí, del poder asombroso de nuestro Dios. Ahora, Naamán viene con esta noción de que el profeta va a salir y va a invocar, oh Jehová, te damos gracias, Naamán, ¡boom! Y Eliseo lo ignora olímpicamente. Le pisoteó el abolengo. No le tuvo respeto. Le mandó un siervo que le dijo, usted vaya y lávese, zambúllase 7 veces en el Jordán y queda limpio. ¿Por qué hizo esto Eliseo? Porque quería que Naamán no tenga su fe basada en Eliseo, sino en el Dios viviente. Porque después, cuando el milagro finalmente ocurre, ¿ustedes creen que Naamán fue llevado a decir Eliseo por su poder? Que dijo, solamente Jehová es el Dios verdadero en todo el mundo. Entonces, él tenía ese deseo de que la fe de Naamán no estuviera fundada sobre las manos del profeta, sino en el Dios viviente. Y lógicamente esto es chocante para Naamán. ¿A quién no le chocaría? Que acá llega el dignatario con una carroza real y todos los caballos y trae una fortuna y lo mandan al siervo a que se vaya a lavar en el río Jordán, que es un arroyo mugriento, hubiera dicho, estoy seguro que dijo. Allá los ríos de Siria son de aguas cristalinas, pero... Y se enojó y se pegó la vuelta. Y menos mal que Naamán tenía gente que evidentemente le quería, porque los siervos, ustedes y yo leímos cómo le dijeron, pero Señor, si te hubiera dicho que te arrastres sobre una alfombra de vidrio, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera dicho que te comas una ensalada de anzuelos, ¿no te la hubieras comido?
Hubieras hecho cualquier cosa y te pide, andá y zambullete 7 veces y te haces el ofendido. Please. Menos mal que Naamán obedeció. Volvió a los sentidos y ustedes y yo leemos que se zambulló 7 veces y la carne que estaba afectada por la lepra, aquellas cicatrices y aquel proceso que estaba sentenciado a muerte fue revertido en un instante y quedó completamente limpio. Y como resultado vuelve al profeta a dar gracias. Y ahora Eliseo sí sale a recibirlo. Y le ofrece todo el cargamento que llevaba. Porque el milagro que ha recibido es de valor incalculable. Y el corazón de Naamán está muy bien. Porque el mejor signo de alguien que ha recibido un milagro es ser agradecido con Dios que lo ha hecho y con los siervos que lo utiliza. Pero en este caso, Eliseo declina la oferta. Hubieran declinado ustedes unos talentitos de oro, más una moneda. Pero Eliseo era un hombre que amaba a Dios. Y en sus tratos, todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Por lo tanto, toda la gloria debe ser para Él. Y nosotros estamos gozosos de ser sus siervos y sus instrumentos para que el mundo conozca la gloria de Dios. Y uno dice, notable la historia, porque entonces ahora Naamán va a volver a su tierra con algo más importante que la sanidad del cuerpo, de la lepra, y es la sanidad del alma, porque ahora ha encontrado al Dios verdadero, ha encontrado a Jehová, el Dios de Israel. Y uno dice, y pastor, ¿para qué nos cuenta esta historia usted? Nosotros estamos en el siglo XXI y ¿para qué nos viene con este cuentito de hadas de la... Les hago la pregunta con todo respeto. ¿Ha visto usted en esta historia el espejo de su propia vida? ¿Lo ha podido ver? La historia de Naamán es su historia. La historia de Naamán es mi historia. ¿De qué está hablando, pastor? No estoy hablando de lepra física, estoy hablando de un problema espiritual. Estoy hablando de un problema espiritual que es el fundamental que ustedes y yo debemos resolver cuanto antes. Estoy hablando de la sentencia de muerte que pesa sobre tu vida y sobre la mía. Estoy hablando del único camino de salida y que tú y yo necesitamos un milagro tan grande como el que Naamán recibió de manos del profeta, a través de Dios, a través de las manos del profeta. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Damas y caballeros, creo que esta historia está puesta en la Biblia para hablarnos de una manera gráfica y sencilla a todos los humanos de la necesidad fundamental del ser humano y dónde está el remedio y la única solución posible. Ustedes y yo leímos el párrafo de Efesios capítulo 2. Allí el apóstol Pablo describe lo que es el problema fundamental que usted tiene, el problema fundamental que yo tengo. Y es que estoy alejado de Dios, que vivo sin Dios y por lo tanto vivo una vida de esclavitud a 3 poderes infernales y lo que me espera en el futuro es hijo de ira. Y uno dice, qué horror, ¿de qué está hablando, pastor? Damas y caballeros, ustedes y yo somos criaturas del tiempo, nuestra vida dura un cierto periodo, ha sido dada por el Creador para que le descubramos a Él y luego un día viviremos en la eternidad. Hoy es el tiempo de conocer a Dios, hoy es el tiempo de encontrarle. Y créanme que no hay muchos caminos ni muchas oportunidades. Hay que encontrar al Dios verdadero, hay que encontrar el mensaje de verdad, hay que encontrar al único que tiene la respuesta. Y no tenemos 4000 años para explorar el budismo, el maometanismo, el mimimama y todas las religiones que hay. Usted si quiere leer todo lo que hay, agarre un sitio en internet. La vez pasada encontré uno donde hacía una lista de todas las sectas y religiones que hay. Había más de 2500. Si yo para encontrar la verdad, tengo que leer las 2500 y hacer una decisión, voy a necesitar 40 vidas más o menos. Usted no tiene 40 vidas. Usted está apretado por el tiempo y en cualquier momento Dios le puede decir, se acabó el juego a la eternidad y al juicio. Y vas a tener que vivir en un lugar de destino que tú eliges ahora y luego no hay más chance. Entonces, ustedes y yo somos como Naamán, afectados por una lepra incurable, imposible de sanar. Se llama el problema del pecado. El problema del pecado que te ha alejado de Dios. El problema que te hace ignorarlo, vivir a sus espaldas, ignorándole.
Muchos dicen, ay, pecado, yo no fumo, yo no bebo, yo no... ¿Qué me importa? ¿Cuántas veces les he dicho desde esta plataforma que el peor pecado que comete el ser humano no es amar a Dios que te ha dado la vida? El ser humano que no ama a Dios ya está perdido, está en pecado, su vida es un fracaso. ¿De qué le sirve tener plata si está fuera de la voluntad de Dios? ¿De qué le sirve tener salud si va a terminar donde va a terminar? Naamán tenía todo y no tenía nada. Cuando tuvo la lepra se dio cuenta que todos sus logros perecían antes de que el mal, aquel enemigo que ahora le quitaba la vida. Y damas y caballeros, el pecado es así con ustedes y conmigo. Nos roba las posibilidades, nos frustra, nos arruina la vida, nos destruye los hogares, nos destruye el alma, nos destruye la mente, mata a nuestros hijos. De mil maneras distintas. Los tentáculos del pecado atrapan a los niños con la droga, atrapan a este con el otro, atrapan al otro. Y ahí estamos. ¿Qué dice San Pablo? Ustedes y yo somos hijos ¿de qué? Guiados por el espíritu que operan los hijos de desobediencia, el engaño. Hacemos la voluntad de los pensamientos y de la carne. Y somos amigos del mundo. Ahí están los tres tiranos. Los tres tiranos que te tienen en una cárcel y te llevan a un destino de muerte segura y que dice la Biblia, como leímos juntos, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Tú eres una persona honorable esta mañana, yo te felicito. Eres un excelente ciudadano y un buen padre. Eres un ciudadano que paga los taxes y da plata para obras de beneficencia. Te felicito, muy bien hecho. Pero a los ojos de Dios, tú y yo y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La lepra del pecado nos ha liquidado, nos ha cortado la comunión con Dios, estamos alejados de sus promesas, no tenemos poder para volver, no tenemos poder para salvarnos, solamente un milagro nos puede restaurar a la comunión del Creador. ¿Quién hará ese milagro? Y es por eso que leímos juntos que San Pablo nos describe, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Sí, ¿conocía a Dios a Naamán? Sí. ¿Quería salvarlos? ¿Quería sanarlos? Sí. Y qué casualidad que puso a esa sierva en su casa. En esta mañana Dios te quiere salvar a ti. Qué interesante los testimonios de los chicos que contaron que lo que los trajo acá a la iglesia fue ese cartel de la esquina. Miren lo que utiliza Dios. Otros fueron atraídos por la palabra de un amigo. Tú estás esta mañana aquí, dale gracias al Señor. Que un amigo te haya hablado, porque hablarte de Cristo a vos y a mí es más fácil entrar en una jaula con un león hambriento. ¿Notaron que cada vez que le hablamos a alguien de Jesús nos rechazan y nos burlan y nos quieren insultar y hasta están dispuestos a matarnos? ¿Por qué? Por el problema del pecado. A ti no te gusta que te hablen de la solución. No te gusta que te recuerden que tienes lepra. No te gusta que te recuerden que a los ojos de Dios estás mal y que Dios ha visto todo de tu vida y tiene grabado todos tus pecados y ahí los tiene escritos y tu vida está abierta a los ojos del Creador, a quien tienes que dar cuenta. Y sin embargo, esa persona valiente que te habló y te habló para tu bien, es una persona que hay que dar un aplauso. Y mis hermanos, no tengan miedo de hablar. Aquella niña habló de un testimonio muy simple. Le contó a aquel hombre, allá hay un profeta. Y fue el comienzo de la bendición. Tú estás aquí esta mañana, dale gracias al Señor. Viniste medio traído de los pelos o sin pelo porque ya te quedaste pelón. No es nada. Viniste. Dale gracias al Señor. No pierdas la oportunidad que te extiende, porque Él no se la extiende a todos. Siglos más tarde, el Señor Jesús, cuando estaba en Nazaret, a sus amigos que le escuchaban de toda la vida, les dijo, watch it guys. Porque muchos leprosos había en la época de Naamán, pero a uno solo fue enviado el profeta Eliseo, dando a entender que la salvación es una obra de gracia de Dios y que no eres tú el que elige, sino que Dios te elige a ti y te estira su mano y te ofrece tu bendición. Notable nuestro Dios. Y en este caso, ustedes y yo decimos muy bien, qué notable, ¿no?
Les dije que en el caso de Naamán, lo primero que se opuso a la salvación y al milagro fue sus propios prejuicios. Esto es lo que siempre encuentro con las personas. Me acerco a hablarle de Dios y empiezan con sus defensas. No que yo practico la religión de mis padres. Dios, Él está allá arriba, yo estoy acá abajo, dejemos a Dios allá arriba nomás. Y yo estoy acá abajo, que no me moleste. Yo no lo molesto a Él, que Él no me moleste a mí. ¿Cuántos de ustedes tienen la cabeza llena de pajaritos, de prejuicios humanos? Prejuicios que si los dejamos que triunfen, nos privan de la sanidad de la lepra. Menos mal que Naamán aprendió la lección. Usted, si va a ser salvo, va a tener que venir a Dios por el camino que está prescrito en este libro a través de Cristo Jesús, que es el único Salvador del mundo. Nunca lo olvide, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través mío. ¿Cómo está su fe en Jesús en esta mañana? Le puedo preguntar, ¿qué dice usted de Jesús? Sus convicciones acerca de Jesús determinan su destino eterno. Si usted cree que Jesús fue un buen maestro, no le alcanza. Si usted cree que Jesús fue un buen ejemplo, no le alcanza. Solamente cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para ser nuestro Salvador, es que comenzamos el camino a la gloria. Nuestras creencias determinan nuestro destino. Y nuestro que creemos de Jesús es absolutamente decisivo y fundamental. Es por eso que en esta mañana, si quieres encontrar la salvación y el problema de la lepra que sea solucionado, te invito a venir al médico de médicos. Te invito a venir al Salvador que te puede dar vida eterna, perdón, limpieza, un nuevo comienzo y ser adoptado en la familia de Dios. Su nombre es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eres el único que tiene poder para hacer el milagro que tú necesitas. Nota bien. Naamán vino con un montonazo de plata a comprar el milagro o a agradecer por el milagro. Naamán, sorry, you goofed it. No sirve para nada lo que trajiste. El milagro que necesitas es tan costoso que ni 8,000 talentos de plata lo pueden comprar. No va por ahí. Todo tu oro no sirve, toda tu piedad no sirve, todo lo bueno que eres no alcanza. Lo que Cristo te ofrece es algo que tú no lo puedes comprar con todo el oro del mundo. Si eres el dueño de todos los pozos petroleros de los árabes, y si tienes todas las minas de diamantes de Sudáfrica, y si tienes todos los dólares, no te alcanza. Es por eso que ustedes y yo necesitamos un Salvador, y el único que pudo salvarnos y puede salvarnos es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque siendo Dios es el único que pudo pagarle al Padre tu deuda y la mía. ¿No les parece que Dios es un poquito bravo, que pega durito? Ustedes tienen un hijo que se porta mal y le dejan pasar una, le dejan pasar dos, le dejan pasar 10, le dejan pasar 8,000. Y después por ahí finalmente le dicen, bueno, pará. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres, ¿cuántos errores cometieron para hacer? Uno. That's it. Tan serio es el problema del pecado a los ojos de Dios. Y los expulsó del paraíso. Y desde ese día ustedes y yo tenemos sentencia de muerte y morimos por el pecado de Adán y por nuestro pecado que agregamos después. Y en eso somos artistas expertos. Y entonces uno dice, ¿cómo fue salvo Naamán? Porque obedeció y creyó la palabra que le fue dicha. Ahí estuvo el conflicto. Parecía que se iba de regreso con las manos vacías, con todo el oro, con toda la plata, pero enfermo. Hasta que recapacitó y dijo, wow, no, mejor. Y hizo lo que hizo. Y mis queridos, en el día de hoy, ¿qué tienes que hacer tú para ser salvo? Creer a Jesús, su palabra, sus promesas, y estar dispuesto a creer en ella y obedecerle y seguirle en el camino. Jesús es quien dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Buda no hizo esa promesa. Confucio no hizo esa promesa. Mahoma no hizo esa promesa. Solamente Jesús puede hacer esa promesa por ser el Hijo de Dios. Porque Él tiene poder para cumplirle y poder para darte lo que Él ha dicho que te va a dar. ¿Qué más dijo Jesús? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ah, sí.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy, por un acto de fe. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por el amor de Jesús, que se entregó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Biblia? El salario del pecado es muerte, en esta vida y en la eternidad. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este libro bendito nos habla del problema fundamental del hombre y la única solución que tenemos y el remedio más poderoso, completo, que erradica la lepra y te pone en una nueva relación con Dios, te hace su hijo por siempre jamás, te quita la carga del pecado de las espaldas, limpia tu pasado, te ofrece un futuro y te ofrece la plenitud de la presencia de Dios con su poder para guiarte cada día de tu vida. Naamán obedeció. Creyó lo que el profeta le dijo y cuando obedeció e hizo lo que se le dijo, bingo, como decimos acá, qué bingo, ni lotería, ni casino, recibió el milagro más grande que un ser humano puede recibir. ¿Se imaginan quedar limpio para siempre de un problema como la lepra? En un instante por el poder de Dios. Y mis hermanos, ustedes han escuchado las historias de las personas que hoy se bautizaron. En un instante dieron un paso de fe y el cielo vino a sus corazones. El cielo vino a sus vidas. Y en esta mañana la invitación es para ti que todavía estás mirando desde afuera de la puerta y dices, hay algo para mí aquí. Te digo en el nombre de Jesús, entra por la puerta de la fe, cree en Jesús y vas a encontrar los brazos omnipotentes de Dios que te van a levantar y te van a decir con su voz a tu corazón, tú eres mi hijo de aquí en más, por la fe en Cristo Jesús. Sí, esta es la historia de Naamán. Es una historia que nos pone un espejo a todos. Y cuando aquel milagro ocurrió, fíjense que Naamán, que Eliseo no le dijo, ahora Naamán, te vas a portar bien, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y vas a hacer lo otro. No. El cristianismo no es mandamientos enseñados por un pastor. El cristianismo es Dios revelándose a tu espíritu y dándose a conocer con su gloria. Y tú pones tu confianza en un Dios viviente que te transforma. Es por eso que Naamán, sin que nadie le diga nada, dice, ahora vuelvo allá. Y al único que voy a adorar, ¿a quién es? Al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y uno dice, bendito Señor. ¿Qué historia? Es la historia de todos nosotros que hemos conocido a Jesús. ¿Amén? Claro que sí. Porque ese Dios ya no es más el de Israel. Es el Dios, el Salvador de todo el mundo. Vino por la familia judía porque Él la escogió para que sea su canal. Pero Cristo Jesús murió en la cruz porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo entero para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Naamán creyó. Naamán estaba sentenciado a muerte, pero siguió los pasos. Escuchó la voz de la chica que le decía dónde estaba la solución. Fue hasta el profeta donde estaba el poder. Obedeció la palabra que se le dio y el milagro ocurrió. Hoy yo te invito a dar los mismos pasos. ¿Eres nuevo a las cosas de Dios? Bienvenido. Ven, ven. Todos empezamos en el peldaño de más abajo, en la oscuridad más densa. Pero Cristo que está aquí te va a guiar y como un buen pastor que es, te va a llevar y te va a traer porque Él tiene propósitos buenos para ti. Y cuando tú vienes y crees y el milagro de la vida se produce, vas a cantar con todos los que estamos aquí la canción de los redimidos y del gozo y de la alegría, porque la muerte ya no es más nuestro enemigo. El juicio de Dios no lo vamos a enfrentar solo, vamos a tener a nuestro lado al mejor abogado que es Cristo Jesús. Y cuando el Padre diga, ¿qué derecho tienes tú a entrar en el cielo? Vamos a responder, Cristo murió por mí, es mi Salvador, y Él prometió que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Oh Dios eterno, yo pido entrada por tu Hijo bendito Jesús, y las puertas de la gloria serán tuyas. Se abrirán de par en par, porque lo que Dios dice, Él cumple, y anhela cumplirlo en tu vida. ¿Vendrás a Jesús en este día? ¿Vendrás a Jesús? ¿Le dirás que sí al Señor?
¿Qué pecado es el que te tiene frenado? Dime, sé honesto. Tantas veces nosotros tenemos un pecado que es lo que nos priva de todo lo que Dios nos quiere dar. Uno solo, y nos arruina para siempre. Naamán se tuvo que tragar el orgullo, se tuvo que tragar los prejuicios y finalmente obedeció al profeta. Y cuando se lanzó al río fue completamente restaurado. Hoy te invito a dejar todos tus prejuicios, toda tu ignorancia, todas las cosas que te han frenado hasta aquí. Cree en el Cristo de la Biblia, cree en el Cristo de la cruz, cree en el Cristo que está vivo hoy y está presente aquí. Y te vas a ir de este lugar gozándote como tantos de nosotros, a quienes Cristo ha invadido con su gloria. Naamán comenzó muy mal y terminó muy bien. Y mi deseo es que cada uno que está en esta casa en este día, si estás completamente perdido y puedes ser perfectamente salvo y completamente salvo por la obra de Cristo, si tú lo crees. Por gracia recibió aquel milagro, por gracia somos salvos hoy. A través de la fe, nos dice el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el regalo de Dios. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Le vas a recibir? ¿Le vas a aceptar? ¿Vas a creer en Él? Hoy te puedes irte de este lugar completamente transformado por el poder de Jesús, si estás dispuesto a recibirlo en tu corazón. Nos ponemos de pie para orar.